Bien, la epidemiología en 100 preguntas. Esto es como el método Maurer, que vamos a hacer 100 preguntas de epidemiología y con eso vamos a responder los conceptos básicos de epidemiología. Ya liarlo un poco más lo haré con otro vídeo distinto. A ver, primero empezamos por, se llama prevalencia, primero medidas de frecuencia de la enfermedad. ¿A qué se llama prevalencia? Prevalencia son las personas que están enfermas de un proceso determinado en una población, y entonces me tienen que hablar del número de casos que existen de una enfermedad en una población. Si me hablan, por ejemplo, en la 1 de casos nuevos, me están hablando de incidencia. Si me hablan en la 2 de personas que padecerán enfermedad en un periodo de tiempo, me están hablando también de incidencia. Tampoco hay seguimiento en los estudios de prevalencia, que son de corte o transversales, y la frecuencia de una enfermedad en cualquier momento a lo largo de la vida de un individuo tampoco se trata de eso. Se trata de esto. Lo que pasa es que sería relacionado por la población global. Número de casos, tanto antiguos como recientes, de una enfermedad que existen en una población en relación, insisto, en el denominador tendríamos la población total de ese proceso. Y una pregunta sobre prevalencia. Durante el año 1989 se presentaron 100 casos nuevos de una enfermedad crónica en una población que tenía 10.000 habitantes. Al principio del año teníamos 800. ¿Cuántas personas tenemos enfermas? Porque durante ese mismo año 40 murieron por complicaciones de la enfermedad. ¿Cuál sería la prevalencia el 1 de enero de 1990? O sea, al final del periodo, pues teníamos 800 personas previas, más 100 personas que se pusieron malas, que enfermaron durante ese periodo, esto serían 900, menos las 40 que han muerto como consecuencia de esa enfermedad, o sea que tendríamos 860 en una población de 10.000 individuos, lo que significa que en 1.000 individuos tendríamos 86, que sería la respuesta 4. La incidencia acumulada de una enfermedad es la proporción de la población que padece la enfermedad en un momento dado. Esto, como hemos dicho antes, sería la definición de prevalencia. La proporción de sanos que contraen la enfermedad a lo largo de cierto periodo. Esa sería la definición de la incidencia acumulada. Nosotros cogemos una cohorte de sujetos, personas susceptibles a esa enfermedad, y lo seguimos durante un tiempo y no tenemos en cuenta, en la medida de la incidencia como riesgo o incidencia acumulada, no tenemos en cuenta las pérdidas que se hayan producido, sino simplemente de la cohorte inicial cuántas personas han contraído la enfermedad en ese periodo de tiempo. Porque si se tratara de la medida, o sea, si nosotros tuviéramos en cuenta solamente el tiempo persona en exposición, las unidades tiempo persona, hablaríamos de una tasa de incidencia o densidad de incidencia que sería la 3, pero la incidencia acumulada es la 2. La 4, la razón de la odds de exposición de los casos y la de los controles, esto se llama la odds ratio. La 4 se llama la odds ratio y la 5 nos es útil en la estimación de las necesidades asistenciales, porque para calcular incidencia acumulada necesitamos un estudio de seguimiento de cohortes y las necesidades asistenciales se estiman mejor por estudios de cohorte o transversales. Estamos interesados en conocer la prevalencia de una determinada enfermedad en una población. ¿Qué estudio se hace para eso? Se hace un estudio transversal de corte o de prevalencia. Los sujetos no se les hace seguimiento en el tiempo, sino simplemente se ve en un momento dado si padecen enfermedad o no. Lo que sí podemos hacer es que nosotros podemos estar 3 años evaluando prevalencia de algo, como por ejemplo una característica que haya en los recién nacidos, pero a cada recién nacido solo lo vemos una vez. Igualmente, un estudio para medir prevalencia, estamos hablando de un estudio transversal, una pregunta similar a la otra que hemos hecho antes, repetimos el concepto y así ya no hay posibilidad de que podamos fallarlo. Y aquí es donde me complicaron un poco más en el MIR la pregunta, porque nosotros medimos una característica genética a una muestra obtenida al azar de los recién nacidos del área sanitaria y me dice prospectivamente durante 3 años, y eso es lo que puede confundir. Hubo gente que aquí respondió estudios de cohortes, etcétera. Este es un estudio transversal. ¿Por qué? Porque cada recién nacido solo lo estudio una vez para ver si tienen la característica genética. Me estoy 3 años estudiando recién nacidos, pero cada uno de ellos no tiene seguimiento, solo se le estudia una vez. Es un diseño transversal. La pregunta 7 de las que he seleccionado, un estudio publicado establece una asociación entre la renta per cápita y los accidentes de tráfico. Ahí no tenemos una base individual, ahí no vemos cada sujeto que ha tenido un accidente de tráfico cuánta renta per cápita tiene, sino vemos datos agrupados por características geográficas. Se trata de un estudio ecológico porque no son datos individuales, son datos agrupados. No se pueden sacar conclusiones definitivas de un estudio ecológico, sino que luego puede servir para darme pie a plantear un estudio de base individual posteriormente que me sirva para comprobar hipótesis. Igualmente estudiamos la relación de un medicamento antiasmático y las muertes por asma
Y para ello disponemos de los datos de los últimos 10 años, datos estadísticos de la mortalidad por asma en un área de salud y del consumo del medicamento en el mismo ámbito. ¿Qué tipo de estudio podemos realizar? Pues otro estudio agrupado, un estudio que sería ecológico también. Lo que pasa es que en este caso la agrupación se da por factor tiempo, o sea, nosotros cada año vemos cuánto consumo ha habido del fármaco y cuánta mortalidad ha habido por asma bronquial, y eso comparamos un año con otro, comparamos 10 años, y ese estudio se le llama estudio de tendencias temporales. Ahora ya vamos con los estudios observacionales pero analíticos. Los que hemos visto hasta ahora eran estudios observacionales descriptivos. Observacionales analíticos, estudio de Framingham, empezó en 1949, identificar factores de riesgo de enfermedad coronaria. De entre 10.000 personas de entre edades de 30 a 59 años, se seleccionó una muestra representativa de ambos sexos y se reexaminó cada 2 años en busca de señales de enfermedad coronaria. Nosotros recogemos de entrada todos los datos de las personas, edad que tienen, sexo, factores de riesgo, fuman o no, antecedentes familiares, antecedentes personales, otros hábitos tóxicos, hábitos de vida, etcétera. Y ya luego podemos hacer, como vamos siguiéndolo en el tiempo a las personas durante los años que sea, nosotros podemos irnos planteando, cada 2 años vamos midiendo enfermedad coronaria, podemos irnos planteando hacer comparaciones de fumadores contra no fumadores, los que beben contra los que no beben, hipercolesterolémicos contra no. Eso es un estudio de cohortes, en el que nosotros cogemos una muestra de sujetos y los seguimos en el tiempo y vamos midiendo las situaciones que se van produciendo en ellos o los acontecimientos que van desarrollándose en ellos, a ver si en algún momento desarrollan una enfermedad. O sea que nosotros tenemos un estudio con sentido hacia adelante, partimos de la presunta causa y buscamos la aparición del efecto. Ojo que los estudios de cohortes también pueden ser retrospectivos. Un estudio en el que se seleccionan sujetos libres de enfermedad que son clasificados según el nivel de exposición a factores de riesgo y se siguen para ver incidencia. Es un estudio de cohortes. Esta es una forma más fácil de expresarme el estudio de cohortes. Partimos de la causa, buscamos el efecto. En relación a los de cohortes y a los de casos controles, es cierto afirmar que actualmente se realizan a menudo a través de bases de datos sanitarias. Pues esta es correcta porque me sirven para ver, nosotros cogemos historias de sujetos que tenemos por sus registros de hace años, por ejemplo, y vamos viendo qué cosas le han ido sucediendo en el paso del tiempo, cuántos ingresos, cuántas veces han ido por urgencia, o análogamente también podemos ver enfermos y vamos viendo en su historial qué cosas le han pasado previamente de que habían sido diagnosticados antes. La 2 es falsa porque son analíticos, no son descriptivos. La 3 es falsa porque cuando queremos investigar enfermedades poco frecuentes solo podemos hacer un casos controles. El de cohortes no nos sirve, evidentemente, porque es muy poco probable que se presente esa enfermedad. La 4 es falsa porque los controles son los pacientes que no tienen enfermedad que estamos estudiando, y ya veremos qué porcentaje de ellos han estado expuestos o no. Y los estudios de cohortes son de carácter prospectivo, una afirmación demasiado categórica. Pueden ser de carácter prospectivo, pueden ser de carácter retrospectivo, igual que pasa con los de casos controles. Una ventaja de los de cohortes es que pueden evaluar relación entre la exposición en el estudio y muchas enfermedades. Pues sí, efectivamente, nosotros vamos viendo, seguimos a los fumadores y vamos viendo qué cosas se van produciendo, y a lo mejor tenemos aparición de EPOC, aparición de cardiopatía isquémica, aparición de cáncer, aparición de tromboangitis obliterante y otras. ¿Son baratos? No son baratos, son los más caros, necesitan un seguimiento prolongado en el tiempo, los resultados no están disponibles en un corto periodo de tiempo, no se usan para enfermedades raras, eso ya lo hemos dicho antes, y tienen mejor validez interna que los ensayos clínicos. No, son los que tienen mayor validez interna de los estudios observacionales, pero sin embargo tienen menos validez interna que los experimentales, como el ensayo clínico. Respecto a los de cohortes, es cierto que, así con esto tantas preguntas, al final terminamos sabiéndolos perfectamente y no tenemos dudas. Es cierto que ¿se usa la O-ratio? No. ¿Cómo se pueden calcular incidencias? Usamos el riesgo relativo. ¿Se llaman también de prevalencia? No, esos son los de corte o transversales, no los de cohortes. El grupo de comparación se constituye con los sujetos que no tienen el factor de riesgo en estudio. Esa es correcta, en los estudios de cohorte, eso es como se construye el grupo de comparación. ¿Estudian en un momento dado? No, hay seguimiento en el tiempo, por supuesto, y si hay pérdidas en el seguimiento de los sujetos, pues el estudio lo que puede perder es la validez, simplemente que tenga la validez externa, por ejemplo, pero no es que no se pueda analizar.
Se cree que un neuroléptico produce hiperprolastinemia. Para ello se hace un estudio en el que se recogen pacientes con hiperprolastinemia y se aparean con pacientes de la misma edad y sexo diagnosticados de otras enfermedades distintas, EPOC, etc. Y recogemos de su historia clínica si han consumido o no el fármaco. O sea, partimos de que ya se ha producido el efecto, se ha producido la hiperprolastinemia, cogemos un grupo control y lo que hacemos es una investigación hacia atrás, con sentido hacia atrás, a ver qué posibles causas pueden haber influido sobre la aparición de uno y otro. Eso se trata, por lo tanto, de un estudio de casos y controles en su diseño típico. Ahora, ¿cuál de los siguientes se correspondería con un casos controles? Esta pregunta es larga. Seleccionamos un grupo de pacientes diagnosticados de agranulocitosis y un grupo control de pacientes con otras enfermedades hematológicas y comparamos los que sobreviven. Eso sería un estudio de supervivencia y sería un estudio con seguimiento hacia adelante. Incluso podríamos considerarlo como un estudio de cohortes en este caso, si no manipulamos nosotros el tratamiento. La 2 tampoco es, porque hacemos una comparación de un hospital contra otro, viendo la temperatura del agua y los casos de legionelosis que se han producido. Eso sería un estudio no de base individual en este caso. La 3, seleccionamos un grupo de diabéticos hipertensos, tratamiento con enalaprilo y otros grupos con las mismas enfermedades en tratamiento con diuréticos y comparamos los valores de proteinuria después de 6 meses. Este estudio sería de cohorte si nosotros no hemos aleatorizado ni hemos manipulado, o sea, si simplemente lo seguimos porque se estaban tratando con ese fármaco. Si hubiera manipulación, por nuestra parte sería un ensayo clínico y con aleatorización. Seleccionamos una muestra de sujetos que han tenido un resultado positivo en un control de alcoholemia mientras conducían y calculamos la prevalencia de cardiopatía isquémica asintomática. Bueno, pues ese es un estudio de corte simplemente y por lo tanto la correcta de un casos controles es la 5, pacientes con infarto, pacientes sin infarto y comparamos qué pacientes tomaban previamente alguna AINE. Casos y controles, ¿cuál es la correcta? ¿Son prospectivos y muy útiles? Bueno, no suelen serlo, no suelen ser prospectivos, suelen ser retrospectivos, pero pueden ser prospectivos. Permiten valorar simultáneamente el riesgo asociado a la exposición a varios factores etiológicos, pues estos estudian la multicausalidad, mientras que los de cohorte estudian la multiefectividad, o sea que esta sería la cierta. La 3 es falsa porque no son experimentales, la 4 es falsa porque no son casos expuestos a un factor de riesgo, sino lo que comparamos son enfermos con personas que no tienen esa enfermedad, y permite conocer todos los acontecimientos adversos que aparecen con la exposición a un medicamento. Eso podría hacerse en los de cohortes, pero no en los de casos controles. Respecto a los de casos controles, es cierto que se analizan comparando incidencia de una enfermedad o proceso en el grupo de casos respecto a los controles. No calculan incidencia, los casos controles nunca podemos calcularla, eso se hace en los de cohorte. Pueden escogerse varios controles para cada caso. El verbo puede, todo lo puede. Recordar esa regla para las preguntas del MIR. Puede, sí puede. De hecho, se cogen varios controles para cada caso, características de los casos controles. No se calcula riesgo relativo, la 3 es falsa, no se denominan de prevalencia, esos son los de cohorte, la 4 es falsa, y es preferible seleccionar casos prevalentes en lugar de casos incidentes. No, porque esto puede producir un sesgo que se llama falacia de Neyman, que es que cuando el factor de riesgo, sea factor pronóstico, la enfermedad tenga una alta mortalidad, los casos prevalentes que nosotros veamos son precisamente los que no tienen el factor de riesgo, porque son los que han sobrevivido, mientras que los que tenían factor de riesgo han muerto, vamos a decirlo bruto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre la ventaja de los estudios de casos controles? ¿Sirven para evaluar enfermedades infrecuentes? Sí. Sirven para ello. Los de cohortes no. Alternativa eficiente para estudio de enfermedades con periodos de latencia prolongados también. Los de cohortes tampoco servirán para eso, pero esto ya estudiamos la enfermedad una vez que se ha producido. La 3 es la falsa. No es fácil constituir, esa es la principal fuente de sesgos, constituir el grupo adecuado de comparación. Diversos factores etiológicos simultáneamente, me la sabía ya, y menor coste también me la sabía ya.